Bueno, muy bien. Héctor, bienvenido. Somos todos oídos y esperamos que nos enciendas una llama más para poder aclarar algunas ideas, entender un poco más nuestra realidad y posteriormente poder debatir un poquito sobre el tema que nos estás convocando. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los que están ahora presentes y a la asociación por haberme convidado para tratar de aportar dentro de mis limitaciones para entender e interpretar los acontecimientos bélicos que están aconteciendo ahora en Ucrania. En primer lugar, quiero manifestar que yo soy contra la guerra, por eso la estudio, y que condeno todo acto de agresión. Lo que voy a hacer ahora es analizar. A veces el análisis puede parecer un poco crudo, un poco cruel, pero es el rigor de la objetividad que me obliga a hacerlo. Bueno, el 24 de febrero comenzaron las acciones militares entre Rusia y, para hacerlo brevemente, entre Rusia y Ucrania. Es decir, ese es un teatro de operaciones, el suelo ucraniano. En realidad el conflicto, me voy a referir después, es un conflicto un poco más amplio. Ese conflicto directamente, el conflicto armado en Ucrania, tiene varios niveles de análisis. Todo conflicto se puede analizar a partir de tres niveles de análisis: el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel político. Desde el punto de vista estratégico, la impresión que yo tuve, por lo menos en las primeras manifestaciones que realicé el día 25 a la mañana, era que la guerra ya había terminado. Es decir, en una operación fulminante, Rusia, de manera muy cirúrgica, alcanzó 118 centros militares, es decir, centros de guerra, es decir, varias artillerías aéreas, dejó sin defensa aérea a Ucrania y bombardeó 11 pistas de aterrizaje. No tanto destruyó aviones, porque no era el objetivo la destrucción de aviones, sino la destrucción de pistas de aterrizaje. Por un lado, para que los aviones no puedan volar, para mantener intactos los aviones para Ucrania, porque mi impresión es que la idea inicial era dejar intacta toda la infraestructura ucraniana, y en aquel momento fueron 18 centros de comunicación, control e inteligencia, lo que significa digamos, el sistema nervioso central de la estructura defensiva de Ucrania. En los primeros momentos se hablaba que Ucrania se rendiría, que Zelensky ya estaba para rendirse, pero finalmente decidió mantenerse en una situación de intentar impedir el ingreso de Rusia, y Rusia inició otro operativo que era el operativo de invasión. Eso es una invasión. Ya el bombardeo significa una invasión, ese es el nombre técnico, por lo tanto es desde el punto de vista de la ONU condenable. La ONU no hace discusiones de qué guerra es justa o qué guerra es injusta. En el sentido de lo que es guerra justa, el Papa y Lenin, Vladimir Lenin, están en el mismo barco, es decir, ellos pensaban que había guerra justa. La ONU no entra en el mérito de las guerras, simplemente considera que la guerra de agresión es una guerra condenable y la guerra de defensa es una guerra loable, es decir, todos los países tienen derecho a su defensa. En este caso hay una explicación por parte del gobierno ruso, de Putin, de que esta guerra sería una guerra, lo que Estados Unidos llama guerra preventiva, es decir, anticipar el ataque para evitar ser atacado en el propio territorio. Después voy a explicar qué significa eso. Yo entiendo que hubo presión sobre Zelensky para no renunciar. Prometieron lo que no podían cumplir, es decir, Ucrania no es ni un país de la Unión Europea ni un país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por tanto, Europa no tiene obligación de defender a ese país. Pero prometieron armamento. En realidad el armamento ya estaba entrando en Ucrania a partir del golpe de 2014, es decir, inclusive a Nolan tuvo que manifestarse en el Congreso para justificar los flujos financieros que estaban yendo para grupos nazistas.
grupos de extrema derecha que estaban articulando, que articulaban el golpe, que después en realidad mantienen un estado paralelo al Estado ucraniano. Bueno, eso ustedes ya lo conocen porque está bastante... Continúa el avance, un avance en realidad procurando, insisto, hacer los menor daño posible. Ese daño de 137 personas es muy... esto no justifica, porque ninguna muerte justifica una guerra, ninguna muerte justifica una guerra. Pero, es decir, desde el punto de vista operacional, 137 muertes en una operación de esa magnitud, es decir, dejar sin defensa aérea ni cobertura aérea a un país es poquísimo. Si ustedes recuerdan la invasión de Irak, que se puede analizar concomitantemente, ya que también fue una guerra de agresión, solo que no tuvo condena. Esa fue una guerra, si ustedes recuerdan, había la denuncia de que Irak tenía armamento nuclear y de destrucción masiva, es decir, armas químicas. El día en que el observador de la OTAN, de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, iba a hacer el relatorio diciendo que no había armamento nuclear, Bush, que estaba con un 22% de aprobación para las elecciones en Estados Unidos, decide atacar Irak, con lo cual descompensa a la Organización de las Naciones Unidas, porque en aquel momento la ONU debería denunciar, como hicieron ahora con relación a Rusia, con toda justicia. No lo hicieron porque la posibilidad de denunciar a Estados Unidos significaba que Estados Unidos se retiraba de la ONU y la ONU dejaría de existir. Para nosotros, digamos, países flacos, es mejor tener una ONU enflaquecida que no tener absolutamente nada. Es decir, la ley internacional rige para los flacos, los débiles. Los fuertes no precisan de leyes internacionalmente, como está históricamente más que demostrado. Eso es una máxima de Raymond Aron en 1964, o sea, en su texto Paz y Guerra entre las Naciones ya describía esa situación de lo que significaba el derecho internacional. Derecho internacional que no es vinculante, es decir, es un régimen de los derechos que es voluntario, es decir, hay países que entran y países que no entran en ese régimen y por lo tanto no se atienen a los designios, digamos, de la Corte de la Haya. Estados Unidos, Rusia, por ejemplo, que son dos grandes potencias, no hacen parte de esa estructura jurídica. Por tanto, es una estructura jurídica muy débil, pero que por lo menos no alcanza para punir, pero sí para condenar. Y a veces nos tenemos que satisfacer apenas con la condena, aunque no se cumplan las penas, como ya acontecieron varios momentos. Ese es el plano, digamos, desde el punto de vista militar. Es decir, Rusia entra tentando dividir la parte de Donbass, es decir, reconoce la autonomía, la independencia de las dos provincias rebeldes que ya habían se rebelado después del golpe del 14 en Ucrania, es decir, Rusia las reconoce y entra con el derecho de defender a los civiles rusos que viven en Donbass y Luhansk. Esa es la justificativa, por lo menos, y por otro lado está llegando, digamos, tomando el mar del Norte, el Mar Negro, quiero decir, cerrando prácticamente, y circulando Ucrania y envelopando, es decir, envolviendo militarmente toda la parte del Donbass, del este de Ucrania, en una operación muy lenta y muy riesgosa. Pero hay otra guerra en otro ambiente, que es el ambiente comunicacional, y otro ambiente que es el ambiente diplomático. Todas las guerras ocurren en eso. El ambiente comunicacional, como se dice vulgarmente, la primera víctima de una guerra es la verdad. Yo digo que la verdad la matan antes de la guerra, es decir, se entra en la guerra ya con la verdad secuestrada. Y los medios de comunicación, en este momento es muy difícil saber lo que está aconteciendo en terreno, es decir,
uno busca la mayor cantidad de fuentes posibles, tanto de los Estados Unidos, cuanto de Europa, cuanto de China y de Rusia, pero son totalmente, los dados son, hasta 2 o 3 meses después del conflicto es muy difícil tener dados más o menos fehacientes, y nunca son del todo fehacientes, porque es muy difícil después de un atentado saber si la bomba que cayó la tiraron los rusos o la tiraron los ucranianos. Eso es muy difícil de discernir. Esa es una guerra que en este momento la está ganando lo que se dio en llamar el Occidente. Y una guerra diplomática que comenzó perdida, es decir, la diplomacia europea, en realidad estamos en un momento en el mundo, esto es una opinión personal, no fuera del análisis. Es lamento que en este momento del mundo, tanto los primeros ministros, los presidentes, cuanto los diplomatas son pésimos. Es decir, saudades, extrañamos, nostalgia de aquella época donde había grandes políticos, grandes diplomatas, de cualquiera de las líneas posibles, pero donde se discutía fuertemente. En este momento, por ejemplo, el Occidente mostró la retirada de los diplomatas durante el discurso del primer ministro ruso, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, como una victoria diplomática. Y para mí fue una claudicación diplomática, en un momento que los diplomáticos tendrían que estar trabajando día y noche para buscar la mesa de negociaciones, para obligar a sentarse en la mesa de negociaciones, para evitar la paz, porque un minuto de negociación es un minuto menos de muerte. La peor negociación es mejor que la mejor de las victorias militares. Y eso la diplomacia se perdió. Y se perdió porque hay una influencia de un actor extrarregional, y me refiero a Estados Unidos, que es extrarregional con relación a Europa, que domina la política externa europea desde la Guerra Fría. Es decir, la OTAN es una alianza militar, con poco contacto político con los países que representan, pero con armamento y doctrina militar de los Estados Unidos, que en un determinado momento fue importante, que fue durante toda la Guerra Fría. Es decir, la OTAN fue la contrapartida del Pacto de Varsovia, que era una alianza militar del este europeo, es decir, del mundo comunista, en compensación ambos. La tenencia del arma nuclear creó la doctrina de la mutua destrucción asegurada, que garantizó la detente, lo que se llamó Guerra Fría, es decir, la imposibilidad de que las grandes potencias pudiesen entrar en conflicto, lo que podría llevar a 16 veces la destrucción del mundo, no apenas de las zonas seriaderas, sino de todo el mundo, de la forma de vida llamada inteligente. Digo de llamada inteligente porque estas guerras dan la impresión de que la especie humana no es tan inteligente cuanto podría serlo. Entonces, en ese ambiente, tanto el diplomático, siento ese ambiente totalmente perdido por este momento, cuanto el ambiente comunicacional, no perdido, pero un ambiente que ya fue ganado por el Occidente. Es decir, nuestros medios de comunicación, aquí en Brasil, todos los medios de comunicación están en una dirección, y cuesta mucho saber qué es lo que está pasando. Inclusive con esta denuncia de laboratorios biotecnológicos en Ucrania, que la propia Nolan tuvo que explicar en el Congreso norteamericano, hoy en la reunión de la Asamblea, de la reunión del Consejo de Seguridad, todos estaban diciendo que Rusia estaba mintiendo. No solo Rusia, sino China, porque China también hizo la denuncia de esos laboratorios. En realidad, Estados Unidos no tiene una ley que prohíbe que se fabriquen armas químicas y biológicas en el territorio norteamericano. En un determinado momento, cuando un diplomata brasilero, que era Bustani, era el presidente de la organización sobre las armas, de control de las armas químicas, propuso hacer una vistoría en Estados Unidos, fue derrumbado. Es decir, no fue posible hacer
la investigación. Sí, no se hace. Es decir, hay armas químicas, hay armas nucleares como para acabar con todo el mundo, se siguen fabricando. Hay una industria de armamento que en este momento está floreciente. Después de la Guerra Fría, inclusive, la industria más floreciente fue la industria de armamento. Cuando todos imaginábamos que ya no habría más guerra, sin embargo, la industria de armamento continuó funcionando. Inclusive actualmente había una propuesta del 2% del Producto Interno Bruto para armamento, para la defensa, lo cual Europa no podía cumplir porque tiene otras exigencias, otras necesidades, como cualquier gobierno tiene que distribuir su presupuesto para las diferentes pastas gubernamentales. Y había una necesidad de un 2% mágico, porque en realidad lo que precisa un país para defenderse depende de sus capacidades, de sus vulnerabilidades y de sus amenazas. No depende de un 2% mágico. ¿Por qué ese 2%? ¿Por qué Alemania, Inglaterra, inclusive Brasil, porque los militares brasileños también están pidiendo ese 2% mágico, tienen la misma necesidad? Mi impresión, que analizo justamente ese tipo de transferencias de armamento, que es una necesidad de escala, de demanda del complejo industrial militar norteamericano. Es decir, la posibilidad de abastecer ese 2% significa revitalizar ese complejo que no podríamos ya estar viviendo en un mundo, no digo de paz, porque el conflicto es inmanente a la humanidad. Y ahora voy a hacer un análisis histórico para intentar explicar este conflicto. En el fin del siglo XIX, fin del siglo XX, quiero decir, 1980 y poco, la Unión Soviética se derrumba, se desmonta el Pacto de Varsovia. En el 90 hay una reunión, se hace la reunificación de Alemania, una Alemania que estaba dividida desde la Segunda Guerra Mundial. Hay una reunificación y hay un acuerdo entre el gobierno norteamericano y el gobierno ruso de la reunificación de Alemania, el desmantelamiento del Pacto de Varsovia, una serie de reglamentos para el desmonte del armamento nuclear y no la exigencia, sino el pedido de que la organización del Tratado del Atlántico Norte no se desplazase para el este, ni un centímetro más. Ya en el 92, Bush conmemora que habían ganado la Guerra Fría. Que era otro de los acuerdos, de decir, bueno, esto se termina, pero no hay ni vencedores ni vencidos. Esa declaración ya fue lo que se dice una humillación. El posterior alargamiento de la OTAN hacia el este en 5 ondas inclusive que va a incorporar 14 países ex Unión Soviética. De los 30 países que componen la OTAN, 14 son de la antigua Unión Soviética. Eso fue una humillación. Hay un autor, Max Weber, un alemán, que después de la Primera Guerra Mundial hace un discurso para el Congreso alemán. Él era diputado, pero un gran sociólogo, es decir, es uno de los más famosos, digamos, sociólogos teóricos, digamos, de la sociología universal. Pero tenía ese apetito por la política y tenía una visión muy interesante. Ya había dicho para Alemania no entrar con la guerra submarina porque eso sería la justificativa para Estados Unidos entrar en la guerra. Perdió ese discurso, Alemania entró con la guerra submarina, entró Estados Unidos en la guerra y se acabó la guerra. Cuando acaba la guerra, él hace un discurso sobre la dignidad de los vencidos. La dignidad de los vencidos. Él hace un discurso así, muy bonito, tanto en las letras cuanto en el contenido, porque él dice, ganar la guerra no significa tener la verdad ni tener la razón, significa simplemente que fueron más fuertes y ganaron la guerra. Pero respeten la dignidad de los vencidos, porque no es que los vencidos estén errados ni sean malos, simplemente perdieron la guerra. No hagan eso porque crearán el ciclo de venganza, lo que después se va a llamar
el huevo de la serpiente. Y es sobre ese discurso de la dignidad alemana que Hitler va a montar toda su campaña política y va a recuperar, digamos, va a crear el Tercer Reich, a partir de ese discurso sobre la dignidad alemana. Lo mismo va a utilizar o Putin después de Yeltsin. Yeltsin es el último, no es el último, porque Putin también se ofrece para entrar en la OTAN. Una de las primeras medidas de Putin fue entrar en la OTAN, lo que significaba terminar con las guerras, por lo menos con este tipo de guerras que estamos teniendo ahora. No solo no fue oído, sino que continuó la proyección hacia el este. Y Putin se va a montar en el discurso justamente de la dignidad herida rusa para recuperar la industria rusa, limpiar una oligarquía corrupta, sustituirla por otra oligarquía corrupta, porque en realidad los gobiernos no son otra cosa que sustitución de burocracias y oligarquías corruptas. Pero en fin, limpió aquello, fortaleció también la estructura defensiva. Hubo actualizaciones recientes con relación al diseño tanto doctrinario cuanto de armamentos. Están en un nivel muy avanzado de armamento nuclear, son las que más ojivas nucleares tienen del mundo, es decir, más que los Estados Unidos, y tienen misiles hipersónicos, que muda totalmente la concepción de la guerra, porque son, diferentemente de los misiles transcontinentales, transatlánticos, que tienen una ruta fija y por lo tanto son relativamente fácilmente detectables y defensables. Estos pueden mudar de dirección, son planeadores hipersónicos que pueden mudar de dirección, lo que significa una dificultad para la defensa norteamericana o cualquier defensa sobre la cual se aplique ese tipo de armamento. Hubo un límite para Putin, que fue Georgia. En 2008 hubo un intento de Georgia de entrar en la OTAN y establecer artefactos misilísticos en la Georgia, y Putin entró en Georgia, tomó Georgia y impidió. Y fue muy claro en la reunión de Múnich de que Rusia no admitiría más pasos de la OTAN hacia el este europeo. Y en realidad se acordó, fue acordado que no entrarían otros países, entre los cuales Georgia y Ucrania. Piensen que Joseph Stalin, un dictador soviético que la gran parte, es decir, durante toda la Segunda Guerra Mundial fue comandada por Stalin, era georgiano. Y Nikita Khrushchev, también un gran ministro icónico del momento que él en la Asamblea de las Naciones Unidas golpeó la mesa con su zapato, no sé si ustedes recuerdan aquella imagen, pero era una imagen bien emblemática, era ucraniano. Ucrania tenía después de 2014 asignado un tratado de Minsk en la Bielorrusia, por la cual se comprometía a no entrar en la OTAN, por lo tanto no se dispone a alojar en su territorio misiles, y dar un tratamiento. Ahí se imaginaban provincias autónomas, una especie de una federación, una confederación con las provincias de Donbass, para llegar a una paz con Donbass. Ese acuerdo fue entre Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, es decir, que había garantías, mas esos acuerdos no se cumplieron en absoluto. Continuó habiendo tropas ucranianas contra Donbass, es decir, hubo 14.000 muertos desde el 14 hasta la fecha en Donbass. ¿Y cuál es el significado de eso? Por último, Zelensky pide para ingresar en la OTAN, pide para ingresar en la Unión Europea y renuncia al acuerdo de Budapest, que
que no tendría más armamentos nucleares. Es decir, que se habilitaba para tener armamento nuclear en su propio territorio. Hoy la guerra es menos geopolítica que temporal. La estrategia se mide en tiempo. El tiempo que yo tengo de localizar un misil enemigo y de practicar una defensa. Un misil común, normal, actual, colocado en Ucrania, demora 7 minutos en llegar a Moscú. En esos 7 minutos Moscú tiene que localizarlo, identificarlo, analizarlo, comprender que es un misil y disponibilizar una respuesta. Esa respuesta ya va a ser en territorio ruso. Esa respuesta ya sería en territorio ruso. Si fuesen misiles hipersónicos, son 4, de 3 a 4 minutos para llegar a Moscú, lo que significa la imposibilidad de la defensa. La imposibilidad de la defensa. Hay un principio que justamente fue recolocado en ese documento que colocó Xi Jinping y Putin ahora durante las Olimpiadas, un documento muy importante para ser leído, muy importante para ser analizado. Ellos hablan del principio de la indivisibilidad de la seguridad. Ese es un principio, un antiguo principio de Europa, que significa que la seguridad de cada país es relativa a la seguridad de todos. Que es un poco la paz de Westfalia, es decir, de equilibrio de poderes en alguna medida. ¿Qué significa eso? Que yo debo armarme bastante como para disuadir a mis vecinos, o por lo menos retirar de ellos la idea de venir a invadir o venir a imponer su voluntad en mi propio territorio o sobre mi comunidad si no tengo territorio. Pero no tanto como para ser provocativa de mi vecino. Eso en Argentina se trabajó mucho con lo que se llamó defensa suficientemente disuasiva y no provocativa. Eso fue una doctrina argentina y bastante sudamericana en realidad. Es decir, una defensiva suficientemente disuasoria, es decir, tener lo suficiente como para que el otro no tenga una idea aventurera para entrar en mi territorio, pero no tanto como para que el otro comience a se preocupar con su seguridad y comience a armarse. Porque si no, no termina nunca. Es decir, es lo que se define como corrida armamentística. Hay otras características que definen corrida armamentística, es decir, no es una simple compra de armamento. En una época, la primera década de este siglo, algunos países hicieron compras importantes, Chile y Venezuela y Colombia. Chile y Venezuela fueron más importantes. Mas no había una mutua referencia de significado estratégico. Es decir, la compra de uno no implicaba en una referencia estratégica a otro. Eran compras de reposición y, por otro lado, era un momento del boom de las commodities. Ustedes lo saben mejor que yo de eso. Entonces eso subió la capacidad de los estados de disponibilizar de dinero, y ahí surgen las demandas, y la demanda de las Fuerzas Armadas es por reequipamiento. Y hay un equipamiento, pero sin ningún significado de corrida armamentística. Eso no hubo corrida armamentística aquí en el país. Pero el principio de la indivisibilidad de la seguridad significa eso. Tengo que cuidar de mi seguridad, pero si yo me compro un fusil para protegerme de mi vecino va a decir, ¿qué está Héctor con ese fusil ahí? Ahí él primero va a buscar blindar las ventanas, pero después va a empezar a comprar un fusil. Ahí me va a preocupar de nuevo, y así sucesivamente es el significado de ese principio. Eso es lo que argumenta Putin. Es decir, no tengo condiciones de defenderme si Ucrania entra en la OTAN. Puede ser una justificativa, lo que ustedes quieran, pero aquí hay otra dimensión, y es donde la última que quiero analizar, me parece que mi tiempo ya está acabando, si no acabó, que es lo que yo llamo las camadas tectónicas más profundas de la seguridad internacional. En realidad yo defino tres camadas
tectónicas de la seguridad internacional, y la camada más profunda, la camada tectónica más profunda es aquella en la que se enfrentan las estaturas estratégicas de las grandes potencias. Es decir, en este momento, concretamente, Rusia, China y los Estados Unidos. Los Estados Unidos y su instrumento de la OTAN. Yo ya no considero Europa como un actor, sino la OTAN como un instrumento de un actor que es los Estados Unidos. En este momento, lo que yo estoy diciendo lo dijeron los estrategistas norteamericanos repetidas veces. No es ninguna novedad. O Kissinger en el 2014, es decir, justamente en el golpe de Ucrania, denunció eso, es decir, no van encima de Rusia, respeten la dignidad de Rusia, porque eso significa la posibilidad de una Armagedón, una guerra final, de una hecatombe nuclear. Es decir, vamos a ir parando con este juego de empuje. Acá hay una situación importante que Estados Unidos ya en el fin del siglo XX, si ustedes se acuerdan, en el Congreso lo que estaba siendo discutido era, ya no había más Guerra Fría, Rusia ya no importaba, lo que importaba era China. Una China que se había recuperado gracias al auxilio norteamericano, es decir, el encuentro de Nixon con Mao Zedong, que Mao Zedong estaba amparado porque ya ni siquiera conseguía se mantener en pie el pobre. Pero fue el capital norteamericano que levantó a Rusia, y en el 2000 ya ven a Rusia, que no vendía buchiganga de 90 centavos, todo por un peso. Ya estaban avanzando en la tecnología de punta. No solo la tecnología, sino la ingeniería. La ingeniería china. Ahí en el 2000, justamente el Congreso estaba pensando en el giro del frente estratégico para el Pacífico y pasar el presupuesto de la defensa para los estaleiros, ¿cómo se llama aquellos que fabrican los barcos en español? Los artilleros. Astilleros. Eso, gracias. Los astilleros de la costa del Pacífico, para enfrentar a China. En aquel momento, si ustedes se acuerdan, un avión espión norteamericano cayó en una isla china, que fue un momento muy crítico de la relación entre China y Estados Unidos. Y ahí viene el 11 de septiembre de 2001, donde Estados Unidos se pierde en lo que yo llamé la década del sonambulismo estratégico. Ahí se va corriendo atrás de terroristas, invadiendo países, invadió Afganistán, Irak, en fin, en guerras donde se empantanó, y en esas 10 años China avanza sobre África, cruza África construyendo instituciones e infraestructura institucional hasta llegar al Atlántico Sur. ¿Cuál es la importancia del Atlántico Sur? ¿Cuál es la importancia de las Malvinas? ¿Cuál es la importancia de las Malvinas? Hay que dejar de pensar en las Malvinas como una isla y pensar en el Atlántico Sur, porque por el Atlántico Sur pasa el 80% del comercio chino. Y las Malvinas es parte de una cadena de islas que corta el Atlántico Sur. Por eso China se preocupó por construir instituciones y infraestructura para llegar al Atlántico Sur. Entonces lo que nos estamos presenciando aquí es la decadencia de una potencia, una disputa de hegemonías mundiales, una disputa con diplomacias totalmente diferentes, la diplomacia rusa, la diplomacia china y la diplomacia norteamericana. La diplomacia norteamericana la conocemos, la diplomacia china la estamos conociendo, la diplomacia rusa la ignoramos. Pues es una diplomacia que hay que tener en cuenta porque es una potencia nuclear importante en este juego de tres actores. O un sociólogo de las relaciones internacionales francés decía que todo imperio perecerá. Es la lógica interna del imperio es perecer. Y en este momento Estados Unidos está en una crisis, inclusive una crisis interna. Esta guerra está intentando resolver entre republicanos y demócratas, inclusive una fractura dentro del Partido Demócrata que esta guerra tal vez venga a resolver. Había una fractura también entre Estados Unidos y la OTAN,
que esta guerra tal vez vino a resolver. Ahora vienen elecciones en Francia, ya Mélenchon está hablando de una autonomía, perfecto. Y esa es la situación. Hay una situación de, no diría de beligerancia, pero de fricciones entre ambientes hegemónicos, Rusia, China y los Estados Unidos, en decadencia. No hay nada más peligroso que un imperio en decadencia. No hay nada más peligroso que eso. En este momento, ¿cuál es la salida para América del Sur? Que es la cuestión. Como decía, esa situación es una situación de riesgos, una situación de crisis internacional, una situación de disputa de hegemonías internacionales. ¿Cuál es el lugar de América del Sur? Aprovechar esa crisis como una ventana de oportunidades. ¿A qué me refiero? A pensar en los intereses de América del Sur, pensar en los intereses de las clases productivas de América del Sur, pensar en la posibilidad de cooperar con América del Sur. Esta dificultad que estamos teniendo con los fertilizantes, tiene que ser un llamado de la atención para no depender de fertilizantes, no solo de fertilizantes, no depender de nada del exterior. Aprovechar esta coyuntura internacional para buscar cooperativamente América del Sur, cooperativamente, porque es una región que tiene prácticamente todo, tiene 2 océanos, inclusive se baña en el Caribe, tiene montañas, tiene nieve, tiene selva, tiene desiertos, tiene salitre, otra cuestión importante para la energía del futuro, el salitre. Pensar en una cooperación sudamericana de producción, de cadenas productivas, de ciencia y tecnología, juntar nuestras universidades, juntar las universidades con los sectores productivos para buscar, no digo la autonomía porque la autonomía es un poco utópico, pero aumentar un grado de autonomía para defender los intereses de la región. Básicamente era eso. Muchas gracias, Javier, y discúlpame que me pasé un poquito. No. Gastón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitar a mi papá primero por la exposición. Muchas gracias por participar. Quería preguntar qué posibilidad hay que se extienda a un plazo mayor esta guerra y que pueda llegar a pasar algo como pasó con Estados Unidos, Afganistán, o por una cuestión de medios o de la es muy difícil que se prolongue mucho más. Ahí no te escucho. Estás muteado. Sí, digo, ¿voy respondiendo? Sí, ahora sí, dale. Gracias, Gastón. Bueno, esta es una cuestión que no consta en mi currículum, pero que mucho me orgullo, que soy el padre de Gastón. Mira, Gastón, a mí me parece que no puede ir muy avance. El tiempo en este momento corre a favor de Rusia. ¿Por qué? Aparentemente no, pero en realidad sí. Es decir, Rusia quiere Ucrania intacta. Controla los sistemas más, digamos, sensibles, como son las usinas nucleares, para que pueda caer en manos de terroristas, en fin, o los laboratorios de producción biológica, que Europa niega, pero el secretario general de la ONU pidió, de la OMC, pidió para que destruyesen todos los agentes patógenos. Por seguridad de todo el mundo. Entonces yo no creo que dure mucho eso, inclusive porque las sanciones económicas son un arma de dos filos, Gastón. Si bien afectan a Rusia primero se preparó muy bien, tiene una cantidad de reservas como para aguantar, está pagando las deudas en rubros. Inclusive las empresas que quieren salir le deposita el valor, pero el valor en rubros, lo que es legal, pero que es una fractura, digamos, del bloqueo financiero. Esto va también a fortalecer otros sistemas bancarios que no SWIFT. El sistema bancario que está proponiendo China.
un sistema de reconocimientos y lo que puede llegar a perder también es la importancia del dólar como lastro del comercio internacional. Es decir, Argentina fue el primero que entró en la ruta y seda, la ruta de la seda. La ruta de la seda, sí. Con un aporte muy importante de China para inversiones en infraestructura y todo ese tipo de cosas. Yo creo que no va a durar mucho, es decir, el conflicto va a permanecer. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto de fondo es el que yo llamo de las camadas tectónicas más profundas, es decir, donde están se enfrentando, digamos, las estaturas estratégicas de las tres potencias. Eso va a continuar y va a permanecer con diferentes cálculos, en fin. Europa ya está entrando en elecciones. Estas sanciones económicas van en contra de los actuales gobernantes, porque están diciendo, está bien, Putin es un loco. Una cosa, no se puede analizar un conflicto encima de la subjetividad de los beligerantes. No hay ningún loco en una beligerancia. Son racionalidades enfrentadas. No piensen que Putin es loco. Puede ser que sea un megalómano, pero pensar en eso no nos lleva a un análisis claro de la situación estratégica. En fin, eso va a tener una presión. Los que hoy están en la calle pidiendo por la liberación de Ucrania, mañana van a estar llorando en las filas de los supermercados porque van a estar pagando un 30 o un 40% más todo. El gas, el petróleo, pero todo. Porque los alimentos básicos, los insumos básicos vienen de Rusia y de Ucrania. Entonces van a tener que parar. Es decir, esto podría haber sido evitado muy fácil, simplemente obedeciendo las reglas del juego. Es decir, Ucrania no entrar en la OTAN. Punto. Putin no hubiese tenido ningún argumento para invadir Ucrania. ¿Qué acontece? Es decir, fue Francia, fue Alemania. Alemania inclusive pasó primero para la Ucrania y fue para Alemania y fue para Rusia, y cuando salió de Rusia hubo un respiro de optimismo, que subieron las bolsas en Europa, ustedes deben saber, subieron las bolsas en Europa, todo el mundo estaba contento porque parecía que había un acuerdo. Ahí entró Biden y no dejó el acuerdo. Ahí fue Malcolm, fue a hablar con Rusia también, nuevamente una onda de optimismo, ahí entró Biden y no hubo acuerdo. Aquí la guerra en realidad es entre Biden y Putin, ¿no? Si querés, entre Estados Unidos y Rusia. Una guerra por mandato. Es decir, no van a entrar en guerra Rusia contra Estados Unidos. Esperemos que no entren en guerra porque sería pésimo para todos. Pero sí por tercerización de la guerra. Es decir, lo que le interesa a Estados Unidos es ahogar a Rusia y separar a China. Inclusive porque el cerco no es solo contra Rusia, es contra China. Otro detalle fue la votación. Muy bien, fue condenado, pero hubo 35 países que se abstuvieron. 5 países que votaron contra y 35 países que se abstuvieron. Entre esos 35% hay un 40% del PIB mundial. Y varios países con autonomía nuclear. Toda una cosa es complicada, yo espero que se resuelva rápidamente, por el bien de todos. Por el bien de Ucrania, por el bien de Rusia, por el bien de todos nosotros, porque esto... Ahí está, vuelve Mariano Vinograd. Si tenemos voz, Mariano. A ver, ahora se me oye. Perfecto. Bueno, en principio celebro la invitación a la oportunidad de un diálogo sudamericano, latinoamericano, iberoamericano. Suscribo esa idea. También me interesó esa advertencia de que se va a consolidar China, que está un poco fuera de este conflicto. Se habló de la parte financiera, pero seguramente es posible que el ganador de esta guerra sea China. Ahora bien, nosotros no somos presidentes de países, ni primeros ministros, ni embajadores en la ONU, sino que somos ciudadanos. Entonces nos podemos permitir alguna libertad ética que es probable que los embajadores en la ONU no se permitan. Yo deploro la idea de que esta guerra hubiera sido muy fácil de evitar
si le daban la razón a Putin en todas las cosas que él quiere, porque en fin, es más o menos como pensar que la guerra mundial contra Hitler se iba a resolver cuando le dieron Checoslovaquia o Polonia. La idea de que hay un solo imperialismo, que es el norteamericano, es una idea muy discutible, porque el imperialismo zarista, soviético, ruso, para nosotros no tiene ninguna importancia, pero para los rumanos, los checoslovacos, los húngaros, los búlgaros, los letonios, los lituanos, es mucho más terrible el imperialismo zarista, soviético, stalinista, putiniano, que el de Bush. Para la historia de la humanidad, Bush, para la historia de Irak, Bush es terrible desde ya. Para la historia del Paraguay, Bartolomé Mitre y el almirante Tamandaré son terribles. Pero para la historia de la humanidad, Bush más o menos es un imbécil. Ahora, para la historia de la humanidad, Hitler no es ni un loco ni un imbécil. Es una tragedia que destruyó toda Europa. Entonces, yo creo que como nosotros somos ciudadanos, aceptar que un país muy grande puede invadir otro país de al lado porque se siente irritado, agraviado, insultado en su neurosis, entonces Estados Unidos podría invadir Canadá, Inglaterra podría invadir a Irlanda y Argentina podría invadir a Bolivia. Es una estupidez. Entonces, en fin, yo conozco a través del movimiento 5 al día, tengo gente que son finlandeses, son lituanos, son letones, son búlgaros, son rumanos, todos ellos. No es que le impuso Bush entrar a la OTAN, quisieron entrar a la OTAN ávidos porque le tienen terror a Rusia. Entonces, en Ucrania se mencionó que hubo unos grupos neonazis que intervinieron cuando hubo aquella, no fue una revolución, un golpe de Estado, en fin, llamémoslo como queramos, que depuso un líder que era igual al de Belarus, de lo cual hoy Ucrania es un país mucho más democrático que Belarus. Tiene internet, tiene diarios. En Rusia no hay ninguna opinión. En Estados Unidos hay mucha gente que se expresó en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la guerra de Irak, en contra de todo. Es más, Estados Unidos se retiró hace unos días de Afganistán y hace un par de años de Irak. Para mí que un país en el siglo XXI invada al de al lado argumentando que hay gente que habla su idioma, que se siente agraviada y que su presidente se siente neurótico porque teme que los parlamentos de los países decidan alianzas, es algo terrible, inaceptable. Me gustaría tu punto de vista. Concuerdo, yo comencé por ahí, es decir, condenando la guerra y condenando la invasión. En este momento no hay dos imperialismos, hay un imperialismo. Y tal vez un imperialismo creciente que es el chino. Pero por ahora hay un imperialismo, ¿no? El ruso no, por encuentro no es. Y no es porque está reducido a su mínima expresión, que no es nada pequeña. Y condeno la posibilidad de que un país invada a otro. Eso es condenable, inclusive desde el punto de vista jurídico de las Naciones Unidas. Eso es condenable. Eso es condenable, punto. Lo que llama la atención es la hipocresía de dos medidas. Durante ese momento en que hubo la invasión a Irak, Estados Unidos bombardeó realizó bombardeos en África. Arabia Saudita bombardeó Yemen. Israel bombardeó Damasco. Y eso no apareció. Es decir, y me parece excelente la sensibilidad de las personas con las migraciones, de los ucranianos. Eso, además del impacto que va a tener eso en Europa, que una persona tenga que salir de su país así por una guerra, eso es deplorable, es lamentable. Pero los cuerpos negros también son lamentables. Los cuerpos negros también son lamentables. Pero hay un único lamento, apenas para una parte. Es decir, segundo la ONU, la crisis humanitaria en Yemen significa muerte de niños de abajo de 5 años. La cifra yo no creo porque me pareció exagerada, pero no importa. Hay niños yemenitas muriendo de hambre. Mueren 11 personas de hambre por hora, por minuto. Son 5.700.000 muertos por año.
5.700.000 muertos de hambre, una muerte indigna, donde no hay ni fuerza para resistir, ni para luchar, morir de hambre. Entonces, cuando uno ve un ucraniano saliendo con su coche, teniendo que dejar el coche en una fila para poder salir del país, con su hijo en brazo, con ropa y todo eso, emociona más, sensibiliza más que un cuerpo negro con pies descalzos andando por aquellas calles africanas de tierra, saliendo de la mutilación, del estupro, de la muerte. Es así, la CNN no muestra eso, no muestra porque repugna. Entonces, entre los seres humanos hay humanos más humanos que otros, hay humanos más humanos que otros. Es decir, hay cuerpos que sensibilizan y cuerpos que no sensibilizan. Yo digo, todo es condenable. Yo no estoy defendiendo a Rusia, Mariano, disculpa. No estoy defendiendo a Rusia, muy por el contrario. Yo estoy haciendo un análisis objetivo de lo que está aconteciendo en Rusia. Si en aquel momento hubiesen concedido lo que Rusia ya venía pidiendo desde hace mucho, él pidió muchas más cosas para negociar en última instancia la autonomía ucraniana, es decir, mantener la neutralidad, es decir, transformar Ucrania en una Finlandia. Eso era relativamente fácil de hacer. Bueno, se puede pensar, sí, pero ahí iba a avanzar sobre Ucrania. Bueno, lo que se consiguió es que él avanzase sobre Ucrania. El resultado fue ese. Héctor, tengo la palabra de Mariano y también Leonardo Amadeo que te quiere preguntar algo. Yo te hago una pregunta chiquitita entre medio. En la charla hablaste de el poder de la diplomacia, por un lado, y el poder del periodismo como otra fuente de información. El rol que están teniendo ahora las redes sociales o las personas que van con un celular cantando lo que está pasando en la guerra, ¿es distorsivo o puede abrir otra ventana para entender qué está pasando en estos momentos en cada punto de los lugares de conflicto? Uy, colocaste un temón, porque en realidad, si te acordás, hace 30 años pensábamos que la internet y todo eso era la posibilidad de una democracia prácticamente directa, una democracia a la griega, es decir, podríamos plebiscitar todos los asuntos nacionales por la internet. Sin embargo, la internet se transformó también en un aparato de lo que Paul Virilio llama modulación de la percepción. Es decir, a través de... Es decir, por ejemplo, yo estoy hablando aquí con ustedes y bueno, ahora te estoy viendo a ti, no veo a todos los demás, pero la máquina sí está viendo a todos. Está viendo lo que yo digo, es decir, el contenido semántico de mi mensaje, que eso es trivial, pero también está viendo todos mis gestos y los gestos de todos ustedes. Esos son dados que van a pasar para una nube de megadados que pertenecen a una empresa, no pertenecen a un Estado, y que la va a vender o para otra empresa, o para otro Estado, o para un grupo terrorista, porque a partir de esos dados es que se consiguen, digamos, aquellos algoritmos que definen no apenas mi personalidad, mis vicios, mi comportamiento, sino que pueden modular mi percepción, es decir, hacerme ver cosas y hasta predecir mi comportamiento, llevarme a hacer compras que yo no necesito, o, por ejemplo, a votar por salir de Europa sin que lo quería, sin haberlo querido. Sí. Bueno, eso ya hay documentarios bastante importantes sobre todas esas cosas. Muchos de los ingleses que votaron por salir de Europa, a la semana estaban arrepentidos porque no sabían por qué lo habían hecho. Correcto. Lo mismo, los demócratas acusaron a los republicanos de utilizar infraestructura rusa justamente para modular la percepción de los votantes en la victoria de Trump. En fin, ese es un tema muy importante. Tengo un grupo que está trabajando justamente encima de ese tema. Le quería dar la palabra a Leonardo Amadeo, que también aquí escribió en el chat. Quisiera que Héctor explique con la misma lógica la ocupación de Crimea. ¿Es solamente eso lo que querías, Leonardo? Si no, Héctor. Crimea no fue ocupada. Crimea ya estaba ocupada en realidad. Es decir, es el puerto más importante de Rusia. Es el puerto más importante y más estratégico de Rusia. Es decir, es el puerto de aguas calientes. Significa que puede usar durante todo el año ese puerto. Los demás puertos solamente en determinados periodos los puede usar. Es decir, no hubo una ocupación, simplemente no salieron las tropas rusas de ahí. Hubo un plebiscito que es comparable al plebiscito de los Kelper para ustedes, por las Malvinas,
que decretó que las Malvinas eran inglesas. Ahí hubo un plebiscito y el 90 y poco por ciento, claro que eran todos rusos los que estaban en Crimea, pero fue eso en realidad, no hubo una ocupación, no salieron simplemente. Es decir, ellos pidieron, no sé si convencidos o no, en fin, eso que estamos hablando de la modulación de la percepción, los rusos tienen una experiencia importante en modular las percepciones. Insisto, parece que tuvo una importancia muy grande en las elecciones norteamericanas, Rusia. Correcto. Entonces, en fin. Voy a circular la palabra porque ya estamos empezando a acercarnos al final de la reunión y Mariano todavía tenía deseos de decir otra cosa o opinar algo. Mariano. Te escuchamos, Mariano Vinograd. Sigue muteado. Ahí está, a ver ahí. Ahí estamos, dale. A ver, Héctor dijo que la idea de que había un solo imperialismo era objetiva. Yo digo que es subjetiva. Él dice eso porque nosotros vivimos en América Latina y no padecemos el imperialismo zarista ruso-soviético como lo padecen los lituanos, los letones, los georgianos, los armenios, etcétera. Puede ser, en fin, un plebiscito. No sabemos muy bien si en Bielorrusia se hace una elección y todo el mundo dice sí, queremos estar sometidos a Rusia, pero puede ser que en Ucrania no. Entonces, en fin, si los ucranianos y el pueblo letón le preguntan si quieren ser de la OTAN o si quieren estar aliados con Putin, el 99% van a decir que quieren estar en la OTAN. De hecho, ya lo están. Ahora, a los ucranianos les tenemos vedada esa posibilidad. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo Gorbachev con Bush, vaya a saber con quién, o con Kissinger hace 25 años atrás, cuando se unificó Alemania. Bueno, puede ser que hoy los ucranianos quieran otra cosa. Entonces, eso no es objetivo, es subjetivo. Hay muchos pueblos del mundo que ven a los rusos como un imperio. Eso es sí, eso es así, no es un problema. Puede ser que la subjetividad de ellos y que la tuya es distinta, pero no es objetivo, es subjetivo. Bueno, muy bien. Tenemos las dos campanas para escuchar en este momento. Así que, perfecto. Nuestro invitado no lo veo en la sala, se perdió. Mientras tanto está Luis. Luis, te escuchamos, Rapaport. Mientras nuestro invitado parece que lo tenemos perdido. No, simplemente que creo que de alguna forma estas dos posiciones expresan un conflicto de ideas que me parece interesante y yo la verdad que no lo veo resuelto, entre la lógica geopolítica y digamos la tensión de los consensos, digamos. O sea, buena parte del proceso de expansión de la Unión Europea, quizá también de la NATO, tuvo más que ver con la voluntad de la población a la cual, digamos, no tuvo más remedio el poder público de acompañar. Con la NATO pasó algo parecido. Yo también estuve en los países bálticos y, digamos, el temor a Rusia es una cosa que existe. Por el otro lado, es cierto que existe una lógica geopolítica y que lo que dice Héctor, bueno, no solamente Kissinger, hay toda una línea de pensamiento en Estados Unidos, el mismo Kennan, que es el artífice, y hay, bueno, algún otro, Mirsweiler, una cosa así, que es muy interesante el análisis que hace, muy parecido al de Héctor. Pero indudablemente hay un conflicto entre dos lógicas, la voluntad democrática de la gente y una realidad geopolítica es inexcusable. O sea, yo
me parece que estamos frente a ideas en pugna de lo que dice Mariano, lo que dice Héctor, que es parte de la realidad que estamos viviendo, nada más que eso. Gracias, Luis. Lo tengo a Mariano Lanari y a Gabriela Tomasini. Mario Lanari. Marito. Se fue la sala. Gaby Tomasini. ¿Qué tal? Por favor, Gaby. Estás muteada, Gaby. ¿Cómo estás, Javier? Ahí ¿Cómo está. están todos? Me parece sumamente interesante el comentario de Luis Rapoport, y coincido con él. Y lo vinculo a los movimientos ciudadanos globales que de hecho están ocurriendo. En primer lugar, que tengamos en cuenta que en general los cambios de paradigma se dan en la resolución de tensiones. Las tensiones, lejos de ser negativas, son sanas e interesantes. Es a través de ellas que se resuelven las cosas y que las cosas cambian. Y volviendo de nuevo al comentario de Luis, acordémonos que 2 meses antes de la caída del muro de Berlín, Gorbachev se reunió con Kohl para administrar un muro que pensaban que iba a durar otros 50 años. Entonces a mí me parece muy interesante lo que está pasando, y coincido, si bien coincido con todo el análisis de Héctor, me parece que la tensión contrapuesta que plantea Mariano y que Luis termina de sintetizar, bueno, está muy presente. Está muy presente y no se le está haciendo tan simple, digamos, a la parte de la tensión geopolítica. O sea, los ciudadanos están haciendo escuchar su voz. Y de nuevo, creo que estamos en un momento histórico donde hay una ciudadanía global diferente y que específicamente, y termino con esto, tenemos que prestar mucha atención en la Argentina, porque en la Argentina está muy presente. Lo que hoy está pasando desde las bases en todas las provincias argentinas, lo que hoy está pasando inclusive, escuchen el discurso de la política partidaria ayer con atención en el Congreso, ¿sí? Hay un peso de la ciudadanía que hay que tener en cuenta. Gracias, Gaby. Héctor, te tengo aquí. No sé si quieres hacer un comentario o le doy la palabra a... No, es que 2 veces que intenté desligar Sí. el... Sí, te fuiste. Me caí, toqué otro botón aquí. Pero no, yo no digo que no hubo un imperio ruso represor, con muchas muertes, con invasión de países. Yo no estoy negando eso, estoy diciendo que en este momento Rusia no es un imperio, no constituye un imperio. No sé cuál es el concepto de imperio, pero en este momento Rusia no es un imperio. Insisto, creo que China sí está haciendo una proyección cultural, tecnológica y comunicacional que puede llegar a constituir un imperio en oposición al imperio norteamericano. Pero sin duda no estoy defendiendo que Rusia, ni siquiera que Rusia sea bueno. Hay un sentimiento de miedo con relación a Rusia que no hubo, por ejemplo, con relación a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Rusia fue se retirando en realidad de Europa, mas no hubo una... Bueno, hay que recordar que fue declarado tanto China cuanto Rusia problemas para la OTAN, dificultades que tiene que enfrentar la OTAN. Eso significa, la OTAN, que es una alianza militar, significa un desafío, significa enemistad. Enemistad no es aquel que odio o aquel que temo, sino aquel que combato. Entonces la situación es bastante preocupante. Inclusive porque en este momento hay una serie de relaciones de intereses comerciales y económicos y financieros en Europa que no está tan fácil de pensar como era en la Guerra Fría, bueno, están de un lado, están del otro. Aquí hay una interdependencia recíproca
que es muy difícil ahora separar. Es decir, los intereses que tiene Europa con relación a Rusia, con relación a China, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, de las tecnologías o de las energías y todo eso, es muy difícil de sustituir. O es posible sustituir, pero a un alto precio para Europa. Si Europa consigue soportar. Marito Lanari, ¿estás todavía por ahí si querés preguntar? Y después le damos la palabra otra vez a Gaby Tomasini. Perdón, se me disparó. Dale, Marito. Pido disculpas, no, paso. Pasas, perfecto. Perdón. Gaby, te escuchamos. Estás muteadita. Ahí estás. A ver. No te escuchamos todavía. Gaby, no te escuchamos. Perdón, está, chicos, sí, dale. me olvido del tema del muteo. Me hace reflexionar, Héctor, y me gusta, me encanta la gente que me hace reflexionar, y lo vuelco a todos, que en realidad pocas veces pensamos que hay pocos países más asociados comercialmente que China y Estados Unidos, a quienes en realidad vemos como antítesis, ¿no? Entonces sí, coincido con Héctor que cuando pensamos todos, reflexionar ya es un ejercicio un poco más complejo, y creo que cuando analizamos todas estas cosas vale la pena, ¿no?, tratar de bucear un poquitito más. Muy bien. Concuerdo con una cosa que dijiste antes, con relación a la conflictividad. La conflictividad no es el problema, al contrario. La conflictividad permite emerger situaciones que están mal acomodadas. Coincido. La cuestión es cómo se resuelven la acomodación, o agonísticamente, como diría Julian Freud, o polémicamente. Cuando se resuelven polémicamente es porque realmente faltó diplomacia, faltó política, faltó trato social, faltó argumentos. Y eso es falta de humanidad. Coincido 1000%. Yo creo que tenemos que buscar resolver las tensiones a través de una conversación con propósito. Exacto. Por supuesto no es tan sencillo, lo que hay que fijar es el propósito. A mí me pareció muy bien tu análisis. Gracias. Javier te va a agradecer, pero quiero decir, me parece muy interesante analizar los conflictos desde otro punto de vista, lo cual no quiere decir estar tomando una posición a favor de la guerra en lo más mínimo. Pero sí, yo coincido contigo que muchas veces las sogas se estiran demasiado y uno tiene también que saber a quién tiene enfrente, ¿no? Cuando vos tenés a un tipo muy racional y una persona emocional y equilibrada, bueno, a lo mejor estirar un poquitito más la negociación, pero hay momentos en que hay que saber cuando uno levanta el pie del acelerador. Yo no justifico como vos para nada la guerra, ni la invasión, la muerte de nadie, me parece una cosa espeluznante, pero creo que hay sogas que se estiraron mucho, y que sí, que Kissinger en el 2014 fijó una posición que podría haber sido interesante, ¿sí?, en una Ucrania parecida a una Finlandia. Así que yo personalmente te agradezco mucho, ¿sí?, la posibilidad de hacernos reflexionar, Héctor. Muy bien, nos están quedando 7-8 minutos, así que voy a circular las palabras muy rápidamente. Lo tengo ahí a Juan Carlos Kudasniku. Juan, así es. Dale. Buenas noches. ¿Qué tal? Está preocupándome de acuerdo a algo que mencionó Gabriela, que es una base china disfrazada de instituto, no sé, astrofísico o algo por el estilo en Neuquén, y la base china y rusa en Antártida, que todavía no se definió porque tiene que reunirse el Consejo Antártico o algo por el estilo. Y me preocupa pensar cómo alguna vez alguna vez como pensé que en la medida que crezca China, vamos a tener al sur del paralelo 42 China y de ahí al norte Argentina. ¿Nunca pensaste en eso? Y porque estamos hablando mucho en este momento de la guerra
allá, pero tampoco hablamos mucho de las posibilidades acá, sin contar las posibilidades de los ingleses en mejorar la situación de Malvinas, ¿no? No sé si te dejo una inquietud. Muy bien. Claro que pensé. Inclusive dije, no se trata de tomar posición, al contrario, la posición que yo defiendo, y esta sí es una posición política, si quieres, es el no alineamiento pragmático. El no alineamiento pragmático. No se trata de cambiar Estados Unidos por China o por Rusia, se trata de cambiar lo que sea por una posición propia, pragmática. Es decir, ¿cómo podemos aprovechar esta situación de la mejor manera posible? No para una autonomía absoluta, más para alguna autonomía, para ganar una posibilidad de tener un peso en el mundo. Ahora, Brasil, ustedes saben lo que produce de café Brasil. En una oportunidad yo estaba en la mayor cooperativa de café y justamente el presidente era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Y me dice, ¿ves esta agujita aquí? Esto marca el precio del café. Digo, pero ustedes van negociando. No, nosotros entregamos el café. Quien pone el precio es no sé si Suiza o Holanda, ahora no me acuerdo quién. Y él lo único que quería es ver si llegaba a un acuerdo con Colombia para tener algún peso en el producto que es brasilero. De eso se trata. Se trata de aprovechar la coyuntura. No nos tenemos por qué comprometer. ¿Por qué pelear por la banderita norteamericana, la banderita china, la banderita rusa? No son nuestras banderas esas. Esta es una situación crítica que puede ser una ventana de oportunidades. Yo pinto eso, es decir, nosotros estamos estudiando la posibilidad desde países periféricos cómo aprovechar esta crisis internacional para conseguir una posición de un no alineamiento pragmático. Es esa, la palabra es no alineamiento pragmático. Muy bien. Mariano Vinograd y después Gravito Mazzini. Estoy en una conferencia. Sí, mi pregunta es acerca de Donald Trump. No se habló del asunto. En fin, Estados Unidos hizo un gran cambio de Donald Trump a Biden. Donald Trump parecía ser amigo de Rusia y enemistarse con China. Hablaste del imperio creciente de China. ¿Alguna reflexión sobre, en fin, cómo Estados Unidos hace 3 años tenía una posición y ahora toda la contraria? ¿Alguna reflexión sobre eso? Sí, en realidad lo que pesa, si hay alguna autonomía de la política externa norteamericana, bueno, ahí es mi impresión. Claro que es una impresión cualificada porque estudio eso, pero quiero decir, es mi impresión. Porque que lo que pesan fuertemente en la política externa, si pasan demócratas, pasan republicanos, es la política externa del complejo industrial militar norteamericano. Eso es lo que le da un cierto peso. Es decir, hubieron en un determinado momento una posición después de la Guerra Fría, inmediatamente después de la Guerra Fría había dos lógicas. Una lógica que decía, vamos a traer a Rusia para nosotros, y otra que decía, no, vamos a enemistar con Rusia. La segunda posición permitía la manutención de escala de la demanda del complejo industrial militar. ¿A quién le interesa la paz? ¿A quién le interesa la paz? Es lo mismo que preguntarse si a la industria farmacéutica le interesa la salud. No le interesa la salud a la industria farmacéutica, le interesa mantenernos vivos y enfermos. Vivos y enfermos. La industria de armamento no quieren una guerra nuclear, no quieren una guerra entre Estados Unidos y Norteamérica, quieren una tensión suficiente, como la que está ahora, para que el primer ministro alemán diga, vamos a subir la aplicación, el presupuesto para la defensa al 2 y poco por ciento. Ese 2 y poco por ciento se lo va a sacar a otras cosas, se lo va a sacar a educación, se lo va a sacar a servicios sociales, se lo va a sacar a otra cosa ese 2%. Y eso va a alimentar. Hay un autor norteamericano, Ray Mills, que justamente habla del conlurio de las élites, de la élite industrial militar, de las Fuerzas Armadas y de los políticos norteamericanos, que se recrían entre sí porque los políticos precisan dinero para sus campañas políticas que piden para los industriales. Los industriales precisan vender. ¿Para quién venden? Para los militares. Los militares hacen la demanda
y para tener una demanda precisa en una situación de riesgo, en aquel momento, estamos hablando del 63, 64, era la inminencia de una guerra mundial. La inminencia de una guerra mundial. Ustedes se acuerdan de aquella época, estábamos pensando que en cualquier momento se iniciaba una guerra nuclear. Eso mantenía la represión en los dos bloques, tanto en el bloque occidental, aquí hubo un montón de golpes militares, ustedes lo saben también cuánto yo, y en la Rusia hubo un montón de represión, se tomó Checoslovaquia, se invadió. Es decir, eso sirvió para que los dos bloques hicieran represiones internas y mantuviesen en vilo una industria de armamento que sirve para eso, para mantener la tensión y la proximidad. Hay una máxima latina que dice, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esa es una máxima mentirosa. Eso es históricamente falso. Si se preparan para la guerra, se aproximan de la guerra. Si quieren la paz, prepárense para la paz. Vamos a hacer la paz. De eso se trata. ¿De qué nos interesa toda esta discusión? Buscar los intereses nacionales que no pasan por la guerra, pasan por el desenvolvimiento, no pasa por la guerra. La guerra empobrece. Eso enriquece a los vendedores de armamento. Bueno, pero en fin, ahí sí, ya mi opinión no es tanto. Perdí la objetividad. Disculpa, Mariano, perdí la objetividad. No, perfecto, perfecto. Mirá, nos quedan, si les parece, Gabriela y Mariano, y vamos cerrando. Y entre medio te me echo, ¿no es cierto? La estructura del BRIC, Brasil, Rusia, India y China, cómo se empieza a desbalancear en estos intercambios, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otro encuentro que seguramente te vamos a convocar en breve. Gaby Tomasini. Desmuteate, por favor, Gaby. Ahí estás. Quiero volver un poquito para atrás. En primer lugar, tu apasionamiento, bienvenido, Héctor. Así debe ser. Cuando vos decís en tu brasilero castellanizado, castellano abrasileado, creo que decís desenvolvimiento por desarrollo, imagino. Sí. A ver, quiero volver a un concepto que me pareció muy interesante, el no alineamiento pragmático. Coincido 1000 por 1000 con vos que la crisis, si uno la sabe aprovechar, es siempre una oportunidad, y que nuestros mutuos países, el que vos habitás y el que nosotros habitamos, que es de los dos, debieran en primer lugar resolver sus problemas internos, esta estúpida grieta que distrae, y distrae muchísimo, que de cualquier manera acá se corre cada vez más a los extremos y se achica. Y me hago cargo de lo que digo y camino mucho territorio. Así que debiéramos resolver nuestros problemas internos, y después coincido absolutamente con vos, ¿sí? Modernizar, agilizar este anquilosado grupo regional que es el Mercosur, ¿sí? Para después comerciar con todos. Nosotros nos tenemos que llevar bien con China, con Estados Unidos, con India, con los árabes, con todos. Yo puse un ejemplo un día en Antropoceno que es casi un escándalo, sobre todo ahora que el feminismo va por otros lados, ¿no? Pero yo dije, escucho muchas veces en la Argentina quien toma posición por los imperialismos, ¿no? Mueren de amor por China, mueren de amor por Estados Unidos, otra grieta más, ¿no? Y yo digo, pero chicos, ¿por qué se ocupan tanto? Eso es como más o menos ir, ¿no? A avisarle a una mujer que te estás acostando con el marido ¿viste? Y la mujer se ríe, se enoja con vos, etcétera, pero después sigue haciendo su vida y el matrimonio continúa. Digo por esto de la relación China-Estados Unidos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos ahí como una pequeña cosita tomando partido por uno o por el otro. Así que sí, yo creo que todos los ciudadanos, y cada uno desde su lugar, vos desde la filosofía, los empresarios desde el empresariado, bueno, etcétera, sí, tenemos que trabajar por esto, por resolver nuestros problemas internos, por unir al bloque regional de una manera mucho más moderna que como está hoy, que está obsoleta totalmente, y bueno, y serlo bastante hábiles como para comerciar con todos, porque las potencialidades son enormes. Donde vos mirás,
hay una oportunidad perdida. ¿Sí? Hoy nosotros sacamos un post donde dijimos, vamos a pagar 3 facturas con la guerra. ¿Sí? La primera, de todo el gas que vamos a exportar, a importar muchísimo más caro. ¿Sí? Cuando en realidad podríamos no solamente tener autoabastecimiento, sino exportar. Otras matrices. En segundo lugar, el lucro cesante de todo lo que habríamos podido exportar a los precios mayores. Y finalmente ser conscientes, que da ganas de llorar, que los precios mayores que podamos tener por el trigo, por el girasol, por la soja, por el maíz, no van a alcanzar para compensar el mayor costo que vamos a pagar por el gas. Así que sí, llorá por mi Argentina, no llores por mi Argentina, llorá por mi Argentina, porque hemos hecho las cosas mal y ha llegado el momento de hacerlas bien, y depende para mí de la ciudadanía, ¿sí? Así que trabajemos. Sí, exactamente. Una cosa que faltó, tanto en el Mercosur cuanto en la UNASUR, fue a la sociedad civil. Yo creo que pasa justamente por ahí. Primero, no pensar en esta cuestión de imperialismo como si fuese un Boca River. Porque no es un Boca River, no nos interesa en realidad quién gana, quién pierde. Lo que nos tiene que interesar es cuál es nuestra posibilidad de jugar en ese partido y no hinchar por uno o hinchar por el otro. Segundo, buscar una aproximación entre la universidad, la academia, y el sector industrial, el sector productivo, el sector de defensa, todos los sectores nacionales, es decir, fortalecer esa ligación. Segundo, la internacionalización, que yo limito a América del Sur, puedo explicarlo bueno, en fin, yo lo limito para América del Sur, consolidar a América del Sur como una región de autonomía estratégica, buscar libertad de acción estratégica para poder tener, insisto, aquella posición de un no alineamiento pragmático no es para flacos, no es para débiles. No, la neutralidad sueca la mantuvieron porque todos los ciudadanos suecos estaban dispuestos a morir, no para impedir que los rusos o los americanos pasen por su territorio, sino para detener lo suficiente tiempo como para que cualquier estrategia fracasase. Sabían que iban a pasar, pero ya no sería más sorpresa. Y eso fue la manutención, es decir, Bélgica, si ustedes se acuerdan, también declaró la neutralidad como si la neutralidad fuese una cuestión formal. Y lo primero que hizo Hitler fue pasar por encima de Bélgica. Se preocupó poco por la neutralidad. Entonces precisamos fortalecer las universidades, el sector industrial, el sector productivo, reunirlos para pensar juntos en los intereses nacionales y proyectar esos intereses en esa búsqueda de esa no alineamiento pragmático. Perfecto. Le doy la última palabra a Mariano Vinograd y cerramos la lista de intervenciones. Mariano, creo que te vas iniciado, si querés comentar algo, y hacemos el cierre formal de la reunión. Estoy ahí estoy oscuro porque estoy en el auto. Dale. Yo creo que el cierre ha sido muy bueno, la idea del no alineamiento pragmático me gusta. Quisiera invitar a Héctor para una próxima. Él nos explicó el triunfo del pacto militar industrial de Estados Unidos que denunció Eisenhower, y cómo a esta gente lo que le conviene es que siempre haya un conflicto en algún lugar del mundo. Y me pareció muy bueno la idea esa de que a la industria farmacéutica también... Ahí se cortó un poquitito. Pero vamos a convocar, se acabó, Héctor, vamos a convocarte a una próxima reunión, si te parece, Héctor. Héctor, nos des un pequeño cierre de la reunión o algún comentario para despedirte y hacemos el cierre formal. No, bueno, como el filósofo en realidad es una mosca, es decir, no tiene posiciones, sino que critica las posiciones de los demás, es decir, provoca a pensar. Sí, como dice Gabriela, conseguí eso, por lo menos con ella, yo estaba más que satisfecho. Estoy muy, muy satisfecho. Muchísimas gracias por el espacio que me dieron aquí para hablar con ustedes. Para mí es un honor, realmente un honor, una honra. Le pido disculpas a las demás personas que quieren hablar en este momento, pero vamos a llegar al fin de esta reunión. Juan Carlos, disculpa que no te doy la palabra. Héctor, desde ya muy agradecidos.
agradecidos también a nuestro amigo en común, familiar tuyo, que hizo de Celestino en esta reunión. Así que Gastón, gracias por haber participado. Y como siempre, te despedimos con un fuerte abrazo y un fuerte aplauso porque estamos muy contentos de haber tenido entre nosotros aquí como en el living de casa. Muchas gracias, Héctor. Los jueves son Antropoceno, por más que hoy hicimos un viernes excepcional y que dentro de la sala tenemos a nuestro próximo expositor, que es Luis Rapoport, que va a estar la semana que viene hablando sobre ¿puede la Argentina salir del subdesarrollo autosostenido? Dentro de 2 semanas volvemos con el tema Ucrania y Tata Cantelmi, Marcelo Cantelmi, que es el jefe de política internacional de Diario Clarín, nos va a hablar sobre la guerra de Vladimir Putin. No es contra Ucrania, sino es contra todo el mundo. Así que continuamos un poco con esto. Así que Héctor, también estás invitado a sumarte a esta reunión. A fin de mes, recordando el centenario de la presidencia de Marcelo T. Alvear, nuestro amigo Adolfo Storni, en su rol de historiador, va a hablar sobre el gran presidente republicano y liberal. Y ya abriendo la agenda de abril, el primer jueves de abril, contamos con Lino Barañao, doctor en química, que ustedes lo conocen muy bien. ¿Por qué los seres humanos amamos las grietas? Temas súper interesantes que tenemos aquí en Antropoceno, esta y todas las semanas. Los esperamos como siempre. Gracias, Héctor, y gracias a todos ustedes por esta hermosa reunión de esta noche. Un abrazo para todos.